Vas mal. ¿Te ha pasado que un día llegas a un lugar y por un instante ya no sabes dónde estás? Hace algunos años un padre salió a recoger a su hija. Era un recorrido que había hecho cientos de veces. Como siempre, encendió el GPS, todo iba normal, pero a mitad del camino el teléfono se apagó, sin batería. Sonrió, pensó, no importa, conozco este camino de memoria. 15 minutos después seguía manejando. 30 minutos después admitió algo que nunca imaginó. Estaba perdido. No se perdió cuando el teléfono se apagó, se perdió mucho antes, el día que dejó de aprender el camino, porque había aprendido a depender de otra guía. A veces eso también ocurre en el corazón. No dejamos de seguir a Dios de un solo golpe. Simplemente llega un día en que descubrimos que nuestra brújula lleva mucho tiempo apuntando hacia otro lugar. Episodio 196, Segunda de Crónicas 28, Segunda de Reyes 16 y 17. Hoy veremos caer a un reino, pero la caída no comenzó cuando llegaron los asirios, comenzó años antes, cuando el corazón empezó a seguir otro norte. Primer punto, el miedo cambia lentamente la dirección de nuestra brújula. Judá tiene un nuevo rey, Ahaz. Y es difícil encontrar un rey que represente mejor el deterioro espiritual. El país está rodeado de amenazas: Siria, Israel, Edom, los filisteos. El miedo es completamente real y precisamente ahí aparece la decisión que cambia toda la historia. En lugar de buscar al Dios que había librado a su pueblo una y otra vez, Ahaz busca ayuda en Asiria. Vacía parte del templo para sobornar al rey asirio. No deja de creer que Dios existe, simplemente empieza a creer que Asiria es una apuesta más segura. El miedo cambia la dirección de su brújula. Durante las primeras expediciones al Polo Sur, los exploradores aprendieron una lección que les salvó la vida. Cuando llegaban las tormentas de nieve, el viento borraba todas las huellas, el horizonte desaparecía y el cielo y el suelo parecían exactamente iguales. Muchos juraban que caminaban en línea recta, pero en realidad iban formando enormes círculos. Por eso existía una regla: nunca confíes en tus sentidos por encima de la brújula. Aunque todo su cuerpo sintiera que ibas en la dirección correcta, si la brújula decía otra cosa, debías obedecer la aguja, porque tus emociones podían equivocarse, la brújula no. Eso fue exactamente lo que hizo Ahaz. Su miedo, su lógica, su deseo de sobrevivir le decían que Asiria era la respuesta, pero Dios ya había señalado el norte. Cada vez que dejamos que el temor tome la mano de nuestra brújula, terminamos caminando en círculos. Lo más importante es que Dios seguía hablando. Mientras Ahaz hacía alianzas equivocadas, Dios seguía enviando profetas, seguía llamando, seguía esperando, porque el juicio nunca fue su primera reacción. La misericordia siempre llegó primero. Segundo punto, nos terminamos pareciendo a aquello que seguimos. Ahaz viaja a Damasco. Allí ve un altar pagano y en lugar de rechazarlo lo admira. Manda hacer una copia exacta. Y no es un simple cambio de arquitectura, es un cambio de lealtad. Lo que antes era el centro de la adoración de Dios, ahora comienza a parecerse a las naciones que no conocían a Dios. Y lo más doloroso es que el sacerdote Urías acepta hacerlo. El hombre que debía recordar la palabra de Dios termina copiando el diseño de un altar pagano. Por eso Miqueas había denunciado que los reyes, los sacerdotes y los profetas estaban corrompiendo al pueblo. Cuando quienes deben señalar el norte también pierden la brújula, toda la nación comienza a desviarse. Hay una frase en Segunda de Reyes 17 que resume siglos de historia. Siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Y unos versículos después, adoraron a los ídolos y se volvieron como ellos. Qué descripción tan profunda. La Biblia no dice solamente que adoraron cosas equivocadas, dice que terminaron convirtiéndose en aquello que adoraban. La adoración nunca se queda en las manos, siempre termina moldeando el corazón. Y finalmente, la identidad. Los investigadores que estudian la formación de hábitos han descubierto algo interesante. Nuestra vida rara vez cambia por una sola decisión enorme. La mayoría de las veces la identidad se forma mediante pequeñas decisiones repetidas. Cada acción cotidiana es como un voto por la persona que estamos llegando a ser. Nadie destruye un matrimonio en un solo día. Nadie deja de amar a Dios de la noche a la mañana. Todo comienza con pequeñas desviaciones. Una conversación que dejamos de tener con Dios. Una verdad que empezamos a negociar. Una comodidad que ocupa demasiado espacio. Una pequeña concesión, luego otra y otra, hasta que un día la brújula apunta hacia un lugar completamente distinto. C.S. Lewis escribió una idea muy parecida. Decía que cada decisión no solo cambia lo que hacemos, va cambiando lentamente la clase de persona que estamos llegando a ser. No solamente escogemos nuestros hábitos terminan esculpiendo nuestro carácter. Cada decisión
Cada decisión mueve apenas unos grados la brújula, y unos pocos grados después de muchos años pueden llevarnos a un destino completamente diferente. Aquí vale la pena aclarar un error muy común al leer este capítulo. Algunos imaginan que Israel cayó porque Dios finalmente explotó en ira, pero eso no es lo que dice el texto. Segunda de Reyes 17, del 13 al 14, explica que Dios envió a todos sus profetas y videntes una y otra vez llamando al arrepentimiento. Durante generaciones, el juicio no fue una reacción impulsiva, fue el final de siglos de paciencia despreciada. Dios nunca dejó de llamar, el problema es que ellos dejaron de escuchar. Tercer punto, Dios a veces permite que nos perdamos para revelar quién ha estado guiando realmente nuestro corazón. Finalmente Samaria cae, Israel es llevado cautivo, el reino del norte desaparece. Pero el autor de Segunda de Reyes no quiere que pensemos que esto fue simplemente una derrota militar. Quieren que entendamos que el exilio solo hizo visible una esclavitud que llevaba generaciones creciendo. Israel no fue esclavo el día que llegaron los asirios, llevaba mucho tiempo siendo esclavo de sus ídolos. Por eso el juicio de Dios también fue una forma de misericordia, porque reveló una enfermedad que ellos ya no podían ver. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos sobrevivientes de los campos de concentración recuperaron su libertad, las puertas finalmente estaban abiertas, pero algunos psicólogos observaron que les rompió el corazón. Muchos seguían comportándose como prisioneros, pedían permiso para acciones que ya eran libres de hacer, dormían con la misma tensión, comían con la misma ansiedad, vivían como si las rejas todavía existieran, su cuerpo había salido, pero su mente seguía cautiva. Eso ayuda a entender el exilio de Israel. Ellos pensaban que el problema era Siria, pero Dios estaba mostrando algo mucho más profundo. La verdadera prisión había comenzado generaciones antes. El exilio físico solo hizo visible el exilio espiritual en el que ya vivían. Después ocurre una escena extraña. Los asirios repueblan Samaria con personas traídas de otras naciones, cada pueblo llega con sus propios dioses y entonces aparecen leones. El mensaje del texto no es que Jehová sea un dios territorial como pensaban las naciones paganas. El mensaje es exactamente el contrario. Jehová sigue siendo el verdadero rey de esa tierra, aunque Israel haya sido expulsado. Los nuevos habitantes interpretan lo ocurrido según su cosmovisión pagana, así que el rey de Asiria envía de regreso a un sacerdote israelita para enseñarles la manera de adorar al Dios de la tierra. Pero este sacerdocio ya estaba profundamente corrompido. El resultado, intentan adorar a Jehová sin abandonar a sus otros dioses. Eso es lo que llamamos sincretismo y sigue siendo uno de los peligros más sutiles para nosotros, porque casi nunca decimos, ya no quiero a Dios. Lo que hacemos es más elegante, más aceptable. Le damos un lugar junto al éxito, junto al dinero, junto a nuestra imagen, junto a la aprobación de otros, junto a nuestra comodidad. Pero Dios nunca pidió compartir el trono, porque solo Él puede ocupar ese lugar sin destruirnos. Volvamos al padre del principio. Cuando su teléfono se apagó y descubrió algo, el problema no era la batería, era que había dejado de aprender el camino. Durante años había seguido una pantalla en lugar de conocer la dirección. Quizás hoy Dios esté permitiendo que alguna seguridad en tu vida falle, no para abandonarte, sino para mostrarte hacia dónde ha estado apuntando realmente la brújula de tu corazón. Porque la buena noticia del Evangelio es que Cristo vino precisamente a buscar a los que estaban perdidos. Y cuando Él toma nuevamente la brújula, no solamente cambia nuestro destino, transforma nuestro corazón. Oremos. Señor, gracias por tu paciencia, gracias porque antes del juicio enviaste profetas, antes del exilio ofreciste misericordia y hoy sigues hablándonos por medio de tu palabra. Si nuestra brújula se ha desviado, vuelve a orientar nuestro corazón hacia Cristo, que aprendamos a confiar en ti más que en nuestros temores y que cada decisión nos acerque más a aquel que dio su vida para rescatarnos. En el nombre de Jesús, amén. Si alguien observara tus decisiones de esta última semana, ¿hacia dónde diría que apunta realmente la brújula de tu corazón? Te leo en los comentarios, seguimos aquí, mañana seguimos caminando, suscríbete y recuerda que la respuesta a qué pasa después de morir empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios.